Bienvenido al podcast de Expresar Emociones. Hola a todos y bienvenidos a un episodio más de Expresar Emociones. Yo soy Miguel Ángel Sotomayor. Y yo soy Diana Gómez y cuéntanos, Mike, hoy de qué vamos a platicar. Bueno, el día de hoy vamos a platicar de un tema que la verdad es que toma inspiración de ti. Porque el tema de hoy es victimismo. No te sientes, piensas o te ves reflejado. ¿Ya ves? Victimismo. Hoy vamos a hablar de victimismo. Vamos a hablar qué es victimismo y qué es ser víctima o no. ¿Y por qué vamos a hablar de esto? Porque a lo largo de los diferentes episodios hemos hablado en diferentes ocasiones de posturas ante la vida, 2 posturas ante la vida, que este es un tema de Fred Kaufman, que es víctima y protagonista. Y hemos promovido siempre el adoptar una postura de protagonista. Pero, Diana, en diversas ocasiones todos jugamos un papel de víctima, algo que yo llamo víctima no legítima, porque desde luego que podemos ser víctimas de algo, de alguna circunstancia, ahorita vamos a hablar de eso, pero muchas veces lo somos, o hay veces en que lo somos de manera no legítima, ¿no? Nos hacemos la víctima, y muchas veces sin hacernos conscientes de ello, y eso nos trae consecuencias desfavorables para la vida. Trae una recompensa jugar el papel de víctima, pero también trae consecuencias. Oye, ¿okay? Es que también las emociones relacionadas con hacerte la víctima no son bastante positivas. Ahorita platicamos de eso. Ahorita vamos a platicar, porque más allá de los beneficios temporales que nos puede traer el hacernos pasar como víctimas ante los demás, tiene otras consecuencias negativas que nos aleja del bienestar. Y este también es un tema que de alguna forma se relaciona con otro que ya hablamos hace varios capítulos, que es compromiso y bienestar, que es el episodio número 34. Pero ahorita nos vamos a centrar en el victimismo. Así es que, Diana, vámonos a una pausa y regresamos para comenzar a hablar del tema de hoy, que es victimismo, lo que Mike hace siempre. Y ya regresamos para empezar a hablar del victimismo. Mike, tú introdujiste hace ratito esta cosa de víctima no legítima. Ilumíname con tu sabiduría, por favor. Aclárame ese punto. Te voy a compartir. Esta es la forma en cómo yo lo estoy clasificando. Yo no lo he leído en otro o sea, te lo estás así inventando. Me lo estoy inventando como algunas cosas que me saco de la manga. Pero, primero quiero partir de reconocer que sí podemos ser víctimas y lo hemos sido todos, asumo que todos, en algún momento de nuestra vida o en diversos momentos de nuestra vida. Y eso es a lo que yo llamo víctima legítima. Y ese victimismo legítimo o esa ser víctima legítima es cuando estamos cuando hemos estado en un estado de vulnerabilidad ante algún poder mayor, alguna situación de injusticia que puede ser abuso de autoridad, hasta en la casa, ¿no? Cuando, no sé, el padre o la madre abusan de la autoridad, el hermano mayor, qué sé yo, o abuso de poder, delincuencia, abusos de confianza, catástrofe, o sea, que hemos sido víctimas de algo que nos ha afectado, en donde nosotros hemos sido vulnerados. O sea, que genuinamente sucedió algo que yo soy la víctima. Exactamente, ¿ok? Entonces, todos en nuestra vida, en algún momento de nuestras vidas, precisamente hemos sido víctimas de esas circunstancias externas, ¿ok? Entonces, estas son circunstancias externas que no podíamos prever, que no teníamos el poder, por eso estamos en estado de vulnerabilidad, para poderlas resistir o para poderlas contener, y entonces fuimos víctimas de eso. Y bueno, hay muchas personas que han sido víctimas de actos, o sea, pierdes algún miembro de tu familia porque lo asesinaron, pues bueno, la víctima es esa persona y las personas a su alrededor que se vieron afectadas, o víctima de abuso sexual, de violación, en fin, ejemplos podemos poner muchos, ¿no? Entonces, pues eso es a lo que yo estoy etiquetando como víctima legítima. ¿Okay? Y todos hemos pasado por algún momento así. Entonces es completamente legítimo, es completamente sano el reconocer cuando somos víctimas de una circunstancia de estas. Entonces no se trata de decir, a mí me asaltaron, pero como yo soy protagonista y no soy víctima, entonces voy a decir, no, bueno, no pasó nada. No, o sea, desde luego que es válido reconocer cuando hemos sido víctimas de algo, alguna de estas circunstancias. ¿Okay? Déjame decirte que en el aspecto metafísico, e incluso en esos casos, es porque tú elegiste
vivir esa experiencia. Ok, y eso es sujeto a debate. Exactamente. Pero bueno, a lo que voy, en el contexto en el que hablamos, ¿no? Vamos a decir en el contexto aquí más mundano de la vida real, de la vida, bueno, de la vida como lo que llamamos vida, real vida cotidiana. Podríamos decir, pues está bien decir, oye, ¿sabes qué? Me asaltaron, me sentí víctima, me sentí una víctima de esto, pero trascender esto. O sea, aquí a lo que va con esto es trascender, ¿ok? Trascenderlo. Porque el victimismo es otra cosa. No es ser presa de este tipo de circunstancias que en algún momento nos pasa, sino que cuando caemos en victimismo es porque o no nos pasaron cosas así y nosotros nos hacemos la víctima, o este hecho que nos pasó, y aquí esto lo leí de una fuente que es La mente es maravillosa, y esto lo escribió Edith Sánchez, que dice, cuando el hecho traumático se convierte en nuestra carta de presentación, es cuando caemos en el victimismo, ¿ok? Y me gustó esta forma, o sea, se me hizo una forma muy, muy concisa, muy, muy clara de decirlo. No es que no nos pase nada, o sea, nos puede pasar algo y somos víctimas, pero cuando caemos en el victimismo es cuando este hecho se convierte en nuestra carta de presentación. Así nos presentamos ante el mundo. Eso lo convertimos en nuestra identidad, en lo que me pasó y pobrecito de mí, llevo mucho tiempo sufriendo y tal vez no me he hecho cargo de las emociones que se detonan. Lo interesante es ¿para qué? ¿No? ¿Para qué lo pongo como carta de presentación? Exactamente. ¿Qué hay gano detrás? con eso? ¿Cuál es la ganancia? Porque siempre hay una ganancia. Claro. Hay una ganancia por esto. Entonces, tengo aquí algo que yo leí en Wikipedia, en un artículo de Wikipedia que habla sobre victimismo, que dice que es un trastorno paranoide de la personalidad en el que el sujeto adopta un rol de víctima a fin de, por un lado, culpar a otros de conductas propias y, por otro, enarbolar la compasión de terceros como defensa a supuestos ataques. ¿Okay? Entonces, aquí es donde podemos empezar a ver cuál es la ganancia que tienen las personas o tenemos cuando estamos o cuando actuamos como víctimas, ¿no? Desde el victimismo. Esta parte, ¿no? De despertar la compasión de terceros. La compasión de terceros. Yo también pienso que puede ser un poquito como la necesidad de llamar atención, de recibir atención. Entonces, imagínate, hay una carencia ahí que queremos satisfacer o que queremos suplir haciéndonos la víctima. Y el mecanismo es hacerme la víctima, ¿no? Porque ahí recibo la atención, me prestan atención y a lo mejor despierto la compasión de los demás y ahí recibo mi recompensa o veo solventada mi necesidad de atención. Sí, de atención, de cariño, de compasión, ¿no? Entonces, pues es una necesidad, la necesidad detrás de nuestras emociones. Tenemos ya un capítulo que hablamos incluso de la parte de comunicación no violenta, también que identificamos la necesidad detrás de nuestras emociones. Así es. Entonces, bueno, por ahí va, de eso se trata el victimismo. Y también hay otro párrafo que decía en este artículo. Capítulo 20, necesidad detrás de mis emociones. Detrás de nuestras emociones, muy bien. Y también lo que encontré es que decía que mediante una proyección en el sentido de Sigmund Freud, el victimista recurre a la estrategia mental de colocar fuera de sí la responsabilidad o los males que realmente le pertenecen. Y puse este párrafo, lo que se me hizo interesante es que, porque aquí es donde lo podemos relacionar con las posturas de víctima o protagonista de las que hemos hablado tanto, que es el tema de la responsabilidad, ¿no? Entonces, el victimista recurre a esa estrategia de colocar fuera de sí la responsabilidad. Entonces, ese es otro componente del victimismo, el evadir la responsabilidad que te corresponde de un hecho. Y creo que esto ya lo habíamos platicado justamente en algún episodio de la parte de la responsabilidad. Si yo pongo o si yo evito la responsabilidad, entonces yo no puedo hacer nada al respecto. O sea, sí. yo me zafo, me quito de esa responsabilidad y por lo tanto soy alguien que no tiene la solución en sus manos y por lo tanto no tengo que hacer nada. Claro, exacto. No hay nada que deba de cambiar o que pueda yo hacer porque no asumo esa responsabilidad de cambiar las cosas que me sucedieron. Así es. Entonces, ¿qué hago? Y hemos hablado de esto también. Pues me hago ¿Qué hago la víctima con lo que me pasa, no? Exacto. ¿Cómo reacciono ante lo que me pasa? No puedo determinar todo lo que me pasa, tal vez desde un punto de vista metafísico, ¿sí? ¿Verdad? Desde que estamos hablando. No puedo hacer algo, no puedo prevenir todo lo que me va a pasar, pero sí puedo hacer algo en cómo reacciono ante ello. ¿Qué hago con lo que me pasa? ¿Okay? Y es aquí donde muchos renuncian o renunciamos en algún momento a ese poder y a esa responsabilidad, y es cuando caemos en el victimismo.
¿ok? Entonces, Es muy cómodo. exacto, es Es cómodo. desgastante, pero es cómodo. Es cómodo, trae sus pros y sus contras. Si no tuviera algún pro, Pues nadie quería nadie lo haría, ¿no? jugar el papel. Ahora, eso no quiere decir que el balance sea positivo, ¿no? Esto a la larga pues trae sus consecuencias. Ahorita vamos a hablar un poco más de esto. Entonces, características del victimismo, o dentro de eso es evasión de la responsabilidad, ¿no? Necesidad de atención y compasión de los demás. Y aquí, esto lo podemos, es que es muy común ver el victimismo en redes sociales, en nuestro entorno familiar, en nuestro entorno laboral. ¿Qué formas toma? Yo aquí tengo algunos ejemplos que me vienen a la mente, Diana. Por ejemplo, cuando hay divorcios. ¿No? El victimismo de alguno de los padres ante los hijos. Cuando culpas a es que tu papá o es que tu mamá, ¿no? En este tipo de separaciones no es raro ver común. el victimismo. Exacto, es Muy común. común. Y entonces hacerse la víctima Frente de al alguien otro padre. frente al otro. ¿No? Entonces, un ejemplo, conflictos familiares. Cuando hay algún malentendido entre dos miembros de una familia, los tíos o los primos o qué sé yo, en donde empiezan a buscarse aliados, se generan divisiones, se adopta una postura de necedad, o sea, como una postura rígida sobre alguna opinión, y entonces yo estoy necio sobre mi postura y no quiero abrirme a aprender que tal vez el otro tiene una forma, un punto válido, pero entonces yo busco esas alianzas y digo, no, es que mira, tu tío me está haciendo esto, ¿sí? O sea, yo eso lo he visto, que en conflictos familiares se cae en el victimismo y uno de los síntomas es buscar precisamente aliados. Y si no estás conmigo, estás contra mí. Claro. ¿No? Entonces, conflictos de amigos, ¿no? Relaciones de pareja, cuando uno le echa la culpa al otro de su felicidad En o vez de tomar la en vez de tomar la responsabilidad en la relación. Y aquí hemos también en el capítulo que hablamos con Melissa de relaciones de pareja, ¿recuerdas en la parte 1, que es el episodio 38? Ahí hablábamos también de esta parte de, o sea, lo mencionamos, ¿no? Tal vez no en el tema central ni mucho menos, pero salió este tema de hacerse la víctima y de no asumir la responsabilidad cuando quieres que el otro te haga feliz y estás esperando eso. Expectativas de, es que el otro debería cambiar y el otro debería pedirme y el otro debería hacer. Y si no hacer, cambia y el otro no debería... pide y no hace, entonces pues tú eres víctima de él porque el otro no hizo lo que digo yo que tenía que hacer. Entonces eso es otro ejemplo de victimismo en las parejas, ¿no? En el Solo entorno. por eso, Mike, vamos a hablar de un tema de expectativas. Creo que sería muy, muy bueno. A ver, ya anótalo. Ya, ok, excelente. Bueno, otro, en el entorno laboral, y eso yo lo he visto mucho, cuando las personas se quejan o del compañero o del colaborador que le reporta o del jefe o en fin, ¿no? De que su malestar o su desempeño o sus resultados pues no se dieron porque fulanito de tal no me ayuda, porque yo soy el que tiene que trabajar o porque mi equipo de trabajo no está comprometido. Yo creo que este es lo que más escucho por pues la naturaleza también de mi trabajo, ¿no? De los procesos de coaching, los procesos de tutoría. Salen estos temas y es parte de lo que se trabaja, ¿no? ¿Para qué tratar de que la persona se pare en un lugar diferente a ver las cosas desde una perspectiva diferente y entonces puedan hacer cosas desde el protagonista, desde la responsabilidad y no desde la víctima? Entonces, bueno, muy, muy común, yo lo he visto. Y me gustaría, Diana, compartir, como siempre lo hacemos, ventanearnos, sacar nuestros trapitos aquí al sol y dar ejemplos personales de cuando hemos sido víctimas, o sea, cuando nos hemos victimizado nosotros mismos. Pues yo creo que uno y primero muy claro. Quiero empezar contigo. Pues sí, ya ni me habías dicho, yo ya estaba aquí empezando a hablar. Claro, porque tienes más que yo. Sí, no. Yo creo que uno, y relacionándolo con los que decías, el divorcio. Durante mucho tiempo yo me sentí genuinamente víctima del padre de mi hija, ¿no? Del que era pues mi expareja en el divorcio. Me sentí víctima porque el acta de divorcio pues la hizo un amigo de él y pues las condiciones no fueron favorables para mí. Yo pues ahí no hice nada al respecto. Me sentí víctima porque él no daba pensión alimenticia. Me sentí víctima por la violencia intrafamiliar que había. Entonces yo era víctima y pobre de mí, y esta es mi cruz y esto es con lo que tengo que cargar toda mi vida, etcétera, etcétera. Ahora, que no quiere decir que estas circunstancias que tú describes no hayan pasado. O sea,
puede o sea, ser que sí pasaron, no daba pensión. ¿No? Exacto. Y eso, pues de alguna forma es, pues a lo mejor fuiste víctima legítima. Pero más bien, ¿cómo te presentabas? Exacto, o sea, como dices, ya era la carta de presentación y a lo mejor buscaba un poquito como la de compasión, justo la parte de compasión de pobre de mí, no inventes. Ya después, pues trabajo y me di cuenta que sí, como dices, en algunas cosas fui víctima legítima porque efectivamente pues no daba la pensión alimenticia que correspondía. Entonces, bueno, pues ahí sí había una injusticia de cierta manera, pero también aprendí que, por ejemplo, esta otra parte de la violencia intrafamiliar, como yo ya lo he platicado, pues también sabía exactamente qué palabras decir o qué botones apretar o cómo ir involucrando para provocar en él esta rabia, esta furia que terminaba siendo en violencia para reafirmar mi papel de víctima. O sea, también yo necesitaba reafirmar que efectivamente yo era la víctima y que él era el malo del cuento. Entonces, si ya había pasado mucho tiempo que no era él el malo del cuento, pues entonces iba a dejar de yo ser la víctima. Entonces, no, había Claro, no podías permitírselo, quitarte había que reafirmar el papel. Entonces, ahí yo creo que fue uno de mis grandes actuaciones de víctima. Muy bien, excelente. A ver, ¿algún otro ejemplo que quieras compartir? ¿Cuándo te has hecho la víctima conmigo? No, no es cierto. Nunca, siempre he sido víctima legítima. Muy bien. A ver, vas en lo que me acuerdo de otro. Bueno, yo, uno que me viene a la mente es cuando cuando nos cambiamos, ¿no? Yo tenía 15 años cuando llegamos a vivir a la ciudad de Querétaro. Y a mí el cambio me costó trabajo porque en realidad no quería, porque llegué a una ciudad que ni conocía, pues dejé a mis amigos atrás. Entonces, yo no me integré muy bien al principio, los primeros 2 años, no me integré muy bien cuando llegué a la prepa y había empezado la preparatoria. Bueno, ya la había empezado. ¿Y ya tienes aquí, amigos ahorita? Y después de muchos años ya empiezo a hacer algo. No, entonces cuando estaba, no hacía muchos amigos, no me integraba muy bien y yo lo que quería era regresarme, quería, pues no sé, vivir con mis abuelos o así, pero el hecho de que poderme regresar y estar con mis amigos, estar en mi ambiente, o sea, yo no quería salir de mi zona de confort de allá, y entonces me resistí durante 2 años y yo me sentía víctima de eso, de que me sacaron de vivir de donde estaba muy bien, donde estaba contento o supuestamente contento, y entonces, hasta que ya empecé a relacionar, cuando entré ya a la carrera profesional, cuando entré al TEC, ahí hice muchos amigos, ahí ya cambió mi vida y cambió mi forma de ver las cosas y ahí realmente amé haber llegado acá y dije, qué bueno que pasó lo que pasó, qué bueno que estuve aquí y ahí reconocí que jugué un papel de víctima durante ahí un par de años, ¿no? Entonces, esa es una. Eso tiene ya unos cuantos años, va a ser 25 años de eso. Otro que me doy cuenta, que esto no lo había reflexionado tanto hasta realmente cuando estaba preparándome para este tema, que es la situación financiera. Yo he contado una experiencia que tuve de una situación difícil financiera, de una quiebra de la empresa, pero de lo que me di cuenta al reflexionar sobre esto es de que en algún momento y con algunas personas yo lo convertí en mi carta de presentación, de que lo que he superado y lo que tuve que pasar y lo que sufrí y todo eso. ¿Querías la compasión de las personas? Pues sí, quería la compasión, ¿no? De las personas, definitivamente. Entonces, bueno, es algo que no lo había reflexionado mucho. Sí me había dado cuenta en algún momento, pero la verdad es que a lo mejor no me había detenido tanto a pensarlo. Güey? Sí, básicamente. Pero esa es otra situación. Y tengo otra, o sea, en alguna ruptura de relaciones, ya sea de pareja, pero sobre todo de amistad, o sea, amistades que se perdieron. Yo sí, en algún momento llegué a adoptar la posición de víctima y decir, es que mira, ¿tú crees que hizo esto? ¿Tú crees? O sea, que no se vale, yo fui un buen amigo. Y nuevamente, o sea, no es porque no me haya dolido, a lo mejor pues la otra persona pudo no haber hecho algo, sino es por convertirlo en mi carta de presentación. A lo mejor si quieres durante una semana o durante unos días o 2 semanas o qué sé yo, pero de repente eso convertirlo en mi carta de presentación o en el tema de conversación con las personas en ese momento. Entonces, pues sí, claro, yo reconozco que en más de alguna ocasión he jugado este papel y no me gusta, la verdad es que no me gusta, pero bueno, pues he caído y busco ir mejorando poco a poco. Pero a ver, no sé si ya se te ocurrió otro ejemplo. No, la verdad es que no me he hecho víctima. ¿No te has hecho víctima? Siempre he sido víctima legítima. Muy bien, bueno, entonces no voy a forzar tus ejemplos, Diana.
Pero vámonos a una pausa y ahorita regresamos y seguimos hablando de este tema de hoy, que es el victimismo. De Mike. Y ya regresamos para seguir hablando del victimismo, aunque dice Mike que no es de él, pero yo digo que sí es de él. Entonces, Mike, bueno, estuvimos hace ratito platicando de lo que ganamos haciéndonos las víctimas, ¿no? Ganamos, pues, solventamos esta necesidad de llamar la atención, de recibir la atención. También despertamos la compasión entre las otras personas. A lo mejor, pues, no sé si un poco la empatía, en fin. Ganamos cosas al hacernos las víctimas, pero evidentemente, pues tiene que haber algunas implicaciones, ¿no? O sea, si no, ¿para qué dejamos de ser las víctimas? Si es puro ganar, ganar. Claro. Entonces, Sí. ¿qué implicaciones tendría nuestra vida, Mike, el mantenernos en este papel de víctimas? Bueno, la primera, y que ya hablamos un poco de ella, es la evasión de la responsabilidad. Es soltar la responsabilidad y cuando la soltamos, entonces estamos a merced, ¿no? Estamos a la deriva, a merced de lo que los Del demás hagan mundo o digan. malvado. Exacto. Entonces, ¿cómo podemos mejorar nuestra vida si no asumimos nuestra responsabilidad? Si soltamos el poder que tenemos para hacer esos cambios positivos que queremos para poder lograr el bienestar, vamos a depender de que el otro quiera hacer algo bueno por mí o que quiera cambiar su comportamiento, para que entonces yo tenga esa posibilidad de estar en bienestar. Es como Entonces, si fuera un barquito sin remos. sí, Si yo sin no tengo remos la y sin quilla. responsabilidad. ¿Qué es la quilla? Es lo que va abajo del barco, que es lo que hace que no se vaya así para los lados, sino que se vaya para adelante o para atrás. Sí, pues ya nada más estoy a merced, como dices, de lo que las demás personas digan o hagan, porque yo no tengo en el poder que conlleva la responsabilidad. Exacto, entonces es pérdida de poder, ¿no? Que más que, yo le puse evasión de la responsabilidad, lo dije ahorita, pero más bien creo que sería eso, pérdida de poder, que yo creo que es la principal, ¿no? Otra implicación es la justificación para hacer daño o guardar rencor a alguien, o sea, ya sea una persona o a un grupo de personas que representa al supuesto victimario. O sea, por ejemplo, cuando yo tuve un conflicto con alguna relación, ¿no? Y entonces digo, todas las mujeres son malas o son infieles o malagradecidas o lo que sea, ¿no? Cuando yo culpo a todo el género femenino de algo que yo veo en la persona que digo que es mi victimario, que pudo haber hecho, pero a lo mejor ni siquiera lo hizo, ¿no? Yo voy a poner un ejemplo muy reciente. Estaba con una persona, no voy a decir nombres. ¿Hombre o mujer? Luego, hombre. Okay. Hombre. Conoció a una mujer en un viaje que hicimos, ¿no? Él conoció a una chica y le gustó. Obtuvo su número de teléfono y le mandó un mensaje porque habían quedado de que si se hacía algo más, si íbamos a otro lado, él le avisaba. Pero ya no se hizo nada, ¿no? Entonces le manda el mensaje, él dice, oye, ya no fuimos a ningún otro lado, ya no se hizo nada, pero bueno, aquí tienes mi número y lo que se te ofrezca y bla, bla, bla. Entonces un mensaje ahí como para hacer contacto, ¿no? Para que quedara ahí el contacto. Y luego esta persona se molestó porque esta chica no le respondió el mensaje. Y entonces decía, qué mala onda, que esta chava, que no sé qué. Ahí podemos terapiarlo con comunicación no violenta. Por educación me pudo haber respondido. Y aparte esto era en la madrugada. O sea, dije, bueno, uno, no tiene la obligación de responderte. Y dos, si acaso lo piensa hacer, pues a lo mejor ahorita está dormida, ¿no? O sea, es de madrugada. No sé ya si le respondió o no a esta persona. Pero así fue. O sea, estaba indignado, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay una actitud de víctima, ¿no? Evidente. Pero ¿qué pasa cuando eso tú lo quieres llevar y lo generalizas? Imagínate que esta persona, que eso sí no lo dijo, eso ya nada más yo lo estoy poniendo como un ejemplo, pero no lo dijo esta persona, que dijera, es que pues todas las mujeres son así, o se creen mucho, o sea, que lo transfieres a un género o a un grupo de población, ¿no? Como en este ejemplo es todas las mujeres son iguales o las mujeres son malagradecidas o lo que tú quieras. Otro que no, tal vez tú hayas escuchado alguna vez es, pues los empresarios son
son ambiciosos, son malos, todos los que votaron por un candidato por otro son lo peor, o son enemigos de México, o nos están hundiendo en la miseria. O sea, ese tipo de comentarios, ¿no? Cuando estamos en el papel de víctima, lo usamos como justificación para hacer daño, guardar rencor o eso a una persona o a un grupo de personas que representan, y entonces perpetuar ese sentimiento. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos rencor acumulado? Estamos en malestar, ¿no? Cuando estamos enojados todo el tiempo o tenemos rencor, no estamos resolviendo nada, no estamos usando esa emoción para algo positivo o favorable, y estamos en malestar. ¿Okay? Bueno, otra implicación que tiene esto es la falta de asertividad. En vez de pedir las cosas que necesitamos para poder mejorar, lo que hace la víctima es quejarse. Quejarse. Y ya también hablamos del tema de asertividad en el capítulo 50. Así es. Capítulo 50. Ahora, quejarse, y muchas veces ni siquiera con la persona que lo puede resolver. O sea, de por sí, quejarse en vez de decir las cosas como son, ¿no? De hacer las peticiones que realmente quieres hacer, de hacer un reclamo, ¿no? Un reclamo bien estructurado de qué es lo que no me gustó de tu actitud, por qué considero que me estás afectando y que debías haberlo hecho diferente, etcétera. En vez de dar esa retroalimentación, es quejarme. Entonces, eso ya no es una forma funcional de arreglar un problema o de comunicarte. Pero menos aún si vas y te quejas con otra persona de un tercero, ¿no? Entonces, eso es algo... Regresamos a querer llamar la atención, a querer despertar la compasión y bla, bla, bla. Así es. Y entonces no somos asertivos, no desarrollamos esa capacidad de comunicarnos. Otra es, pues, que las personas que tienen esta actitud de víctimas, pues son personas que manipulan a los demás, básicamente. Chantaje emocional. Chantaje emocional. Ay, cómo me chocas. Me quejo y me hago la víctima para que hagas algo que yo quiero que hagas. En vez, nuevamente, vuelvo a lo anterior, en vez de ser asertivo y decirte lo que necesito, o sea, ser directo, ser claro, ¿no? Y con asertividad decirte lo que necesito, lo que quiero, lo que espero, y también tener la escucha para ver, pues, tu punto de vista. Entonces, bueno, manipulación, baja autoestima, o sea, es enfrascarnos. Si nos hacemos la víctima, pues ahí ya nuestra autoestima ya no está muy bien, que digamos. Pero si nos mantenemos ahí, también alimentamos esa baja autoestima. Es como si le vamos quitando y decimos, pues es que yo no tengo poder, yo soy víctima de ellos, y pobre de mí. Pues más le estoy quitando a mi autoestima cada vez que me repito eso. Oye, y yo también pondría aquí como otro ejemplo de implicaciones, a lo mejor como el desgaste de las relaciones interpersonales. Sí, claro. Es que qué desgastante es estar escuchando a alguien que todo el tiempo se está quejando, que todo el tiempo es víctima, que todo el tiempo pobre de mí. O sea, pienso que en algún momento las relaciones interpersonales, claro que se desgastan, porque ¿quién va? Bueno, a lo mejor sí hay quienes, ¿no? Pero pocas personas van a estar tolerando todo el tiempo escuchar a una persona quejarse o hacerse la víctima ante determinada situación. Pero a lo mejor ya hasta prefieren no juntarse, no ir, no platicar, no verse, porque ya saben que inmediatamente pues va a salir la víctima y este papel de pobre de mí. Entonces las relaciones pues se van desgastando. Exacto, las evitan a las personas. Entonces otra implicación, bueno, desgasta las relaciones, soledad. Soledad y el mar, no, ahorita me acordé de esa canción que escuchamos con Lisa cuando estuvo aquí con nosotros. Otra es dificultad para obtener logros, al menos en contextos específicos. Entonces, dificultad de obtener o incluso imposibilidad de obtener logros, al menos en contextos específicos. En aquello donde yo solté el poder, no voy a poder, valga la redundancia, obtener logros porque estoy poniendo el factor éxito, el factor logro en manos de el otro, que si me lo da, qué bueno, y si no me lo da, entonces pobre de mí, ¿no? Entonces, esa dificultad o imposibilidad de obtener logros, tal vez no en todo, pero sí en contextos específicos. Y eso yo creo que me remonta a lo que dijimos al principio, ¿no? La pérdida de poder. Sí, exacto, la pérdida de poder. Y en este caso de poder obtener logros. Así es, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque nos lleva a justificarnos ante esa falta de logros. O sea, siempre va a haber alguien más que es el culpable de mis propias limitaciones de por qué yo no conseguí. Que yo no conseguí. Limitaciones que yo me estoy imponiendo, ¿no? Ahora, yo hace ya años había leído un poco de este tema y había visto, y no voy a profundizar en esto, pero lo quiero mencionar nada más, tal vez en otro episodio lo retomemos, que cuando hay una víctima hay otros roles alrededor de la víctima. Okay. ¿Sí? Que se necesitan mutuamente. Uno es el victimario y el otro es el salvador. Okay. Entonces,
puede ser que yo necesito de la víctima si soy un victimario. Si yo te quiero hacer sufrir y porque a lo mejor necesito sentir ese poder, algo me da me hace sentir, algo me aporta, ¿no? Yo estarte haciendo sentir mal, entonces yo soy un victimario, ¿no? Que necesito de esa víctima y la víctima me necesita a mí. Relaciones tóxicas. Exactamente, ¿no? Pero también está esta otra figura que es el salvador, ese que necesita que haya una víctima y para salvarla de un victimario, ¿no? Para ser el héroe. Entonces, y bueno, esto es algún tema que leí en algún libro e incluso lo vi en una película, y en la película era un psicólogo. El psicólogo era un actor, pero es una película francesa, en donde describen esta relación donde hay estos 3 roles. Entonces, nuevamente, el psicólogo que sale ahí no es psicólogo, es un actor, pero está actuando de psicólogo y que está ilustrando ejemplos, y entonces ves la vida de una familia y de repente ves dice, cuando uno de los de estos 3 roles se quiere salir de ese rol, alguno de los otros 2 lo va a querer jalar nuevamente ese rol. Y en este caso, el victimario era el esposo, que no ayudaba a la esposa, que era impositivo, mal humor, que no era detallista, que era todo esto. Y la esposa, que era víctima porque ella atendía a su familia y era abnegada y todo esto, ¿no? Y también por ahí había un salvador, no me acuerdo bien el personaje, cómo lo desarrolló. Que a veces toman a los hijos como salvadores. Sí, puede ser, ¿no? No me acuerdo en esta película cómo desarrollaban ese rol, ese actor, ese papel, perdón. Pero lo que hace esta víctima, dice, fíjense qué pasa cuando se quiere salir uno del rol, ¿no? Como el otro lo quiere regresar. Entonces, está preparando la comida la esposa, y de repente el esposo le empieza a ayudar y empieza a cortar la verdura y empieza a picarla, ¿no? Y empieza a quererle ayudar, y la esposa lo que hace es, no, lo estás haciendo mal y mejor no lo hagas porque no te sale bien y tú no sabes porque nunca me ayudas, y entonces vuelve así ese victimismo de nunca me ayudas y todo lo hago yo, cuando el otro intentaba ayudarla. Entonces hay, no sé, pasan unos minutos en que el esposo hace el esfuerzo y bueno, con esto no te ayudo con otra cosa, sin decirle nada, simplemente cambia su actitud. Y la esposa nuevamente busca seguir siendo la víctima del esposo. Reafirmar el rol nuevamente. Y luego lo ponen también al revés. Cuando la víctima ya no quiere jugar el papel de víctima, y como el victimario, o el que juega ese papel, ¿no?, de victimario, de agresor, busca manipular a la otra persona para que siga jugando ese rol. Entonces, se me hizo muy interesante y que tal vez es algo que podemos retomar en episodios diferentes, pero yo ya lo haría con un invitado que conozca a profundidad ese tema. Pero bueno, no quería dejar pasar de esto. Oye, Mike, ¿y cómo relacionamos entonces este tema de hacernos víctimas con las emociones? Digo, ya vimos las limitaciones, pero quiero saber la relación con las emociones. Bueno, hay varias emociones que están muy, muy presentes en esto, ¿no? Tal vez en diferentes etapas o en diferentes medidas, pero mira, una de ellas que yo identifico es el enojo. El enojo con el mundo o para aquella persona o grupo de personas para quien la víctima o el victimizado represente o juegue ese rol de su victimario. O sea, enojarme con un género, como el ejemplo que ponía hace rato de con las mujeres o con los empresarios o con los simpatizantes de algún candidato, eso, ¿no? Sí, como que ya tienes un enojo o un rencor guardado. Ajá. Y lo plasmas en todos aquellos que se parezcan a quien te, ¿no?, hizo sufrir. Así es. Entonces, enojo con un género, con un tipo de personas, con un rol, con una raza incluso, ¿no? O sea, enojarme con los blancos, enojarme con los negros, enojarme con... ¿sí? O sea, querer yo echarle la culpa a todo un grupo, un género, una raza, ¿no?, que represente eso que para mí es mi victimario. Con las mujeres, con los hombres, con los ricos, con las minorías, etcétera, ¿no? Otra emoción, la culpa. El victimizado pues quiere infundir sentimientos de culpa a los demás porque ellos no han sufrido lo que la víctima ha sufrido, porque no les ha costado lo mismo, porque para ellos ha sido fácil conseguirlo y para la víctima no, ¿sí? Porque nunca me ayudas, porque es que no me comprendes, ¿sí? Uh-huh. O sea, buscan fomentar la culpa en el otro. Sí. Otra emoción
puede ser, a lo mejor no siempre, pero pues la envidia, ¿no? Que es derivado del anterior. Tú sí tienes y yo no tengo, y por qué tú sí y yo no, Claro. y yo también merezco, y tú no deberías tener, ¿no? Entonces también la envidia puede estar presente pues en esta dinámica. Otra emoción que tal vez es dentro de las más presentes, o es una emoción que está quizá abajo alimentando todas, que es el miedo. ¿No? Miedo, porque pues es sentirse amenazado constantemente, cree que le va a pasar lo mismo que le pasó o que cree que le pasó, porque no siempre Es real. es real. También creo que la impotencia, ¿no, Mike? que La le van a- impotencia, sí. o sea, de que yo pienso que no puedo hacer nada y entonces como no puedo hacer nada porque no tengo las herramientas, pues entonces soy víctima de la circunstancia, ¿no? Vaya, ni para qué lo intento, Pues si, sí. si no puedo, ¿no? Si el mundo no quiere. Claro, ¿no? Entonces, bueno, miedo, como dijiste, impotencia, ¿no? Desconfianza, definitivamente, ¿no? Ahí no se fomenta la confianza. Desconfío de ti, desconfío que tus intenciones son buenas y creo que tú me quieres perjudicar. Entonces, pues no se genera la confianza y por lo tanto, pues tampoco se generan lazos, ¿no? Entonces, bueno, esa es alguna de las emociones. Tal vez podríamos pensar en más. Esas son las emociones que yo... Más recurrentes, me sí, parece. exacto, que me parecería que es que a lo mejor como las más evidentes de ver, ¿no? Por ejemplo, en lo que decías de la situación financiera, de que te sentías víctima, ¿qué emoción podría haber sido? ¿Envidia? A lo mejor envidia del éxito de alguna otra persona o el miedo. Por ejemplo, sí, o sea, eso podría ser haber sido una justificación de, a ver, yo veo que él ya logró algo y yo no lo he logrado, y entonces me justifico con eso porque también, pues, de alguna forma me da envidia. Recordemos el tema de la envidia que lo vimos hace ya varios capítulos, si no me equivoco, es el episodio número 15, cuando hablamos de la envidia, y la envidia se presenta cuando hay un contraste entre algo que yo veo y una necesidad, un deseo no cumplido, no satisfecho, que eso produce un contraste doloroso para mí. Entonces me puedo enfocar en ese deseo para entonces sí poderlo conseguir y eliminar ese contraste, o me puedo enganchar con la persona que sí lo tiene y pensar que no lo merece, y pensar, ¿no? Entonces sí, puede ser que la envidia haya sido una emoción que haya estado presente en algún momento en mí al jugar este Pues qué papel de envidioso. Así es, pero no nos has dado otro ejemplo y dices que nada más tienes uno. Pero es bueno. que fíjate que muchos de mis ejemplos también están relacionados con parejas. O sea, creo que ya al final échate de otro. mis relaciones de pareja era yo como la víctima, por ejemplo, de esta pareja que me dio el anillo, que se arrepintió de habérmelo dado, que se arrepintió de haberse arrepentido. Pues sí, o sea, pues yo era la víctima. ¿Legítima? ¿Y cómo actuabas? ¿Cómo eras? ¿Nunca fuiste victimaria en alguna relación? Pues victimaria, a lo mejor sí, un poquito, ¿no? Como el de presionar, el de sí, está bien. Ya, vámonos a corte, Okay. Mike. Bueno, muy bien. Entonces vámonos a corte para que no te sientas más incómoda. Ahorita regresamos. Soy víctima de la presión de Mike. Regresamos en un momento. Muy bien, Mike, pues vámonos con el último bloque del tema de hoy de victimismo. Y bueno, terminamos hablando de las emociones presentes, de la desconfianza, del miedo. Y fíjate que después de todas las situaciones que he pasado, pero hasta esta etapa de mi vida, me he podido dar cuenta en qué momentos he sido víctima. Pues no sé, porque no has podido dar más ejemplos. Ahora te digo que la mayoría, la verdad es que habían sido en mis relaciones de pareja. Creo que eso es. A veces a lo mejor con mis jefes un poquito, pero creo que el papel más ¿Con tu dramático con mi hija, pues tal vez cuando utilizaba mi ropa y pobre de mí porque no respetaba mis pertenencias y todo eso. Entonces, sí tengo, o sea, sí puedo identificar ahora en los momentos en los que he sido víctima, sobre todo cuando más tiempo he estado en ese rol de víctima o cuando ha sido con mayor intensidad. Pero pues eso lo puedo ver ahora después de años de terapia y de danza y de todo lo que he ido. Pero en el momento de la vida en el que estoy siendo la víctima, no sé si sea tan fácil poder darme cuenta o hacerme consciente de decir, ay, hoy estoy en esta etapa de mi vida
estoy fungiendo el rol de víctima. No sé qué tan fácil sea poder darme cuenta en el momento que estoy siendo víctima. Mira, lo que yo te diría es, no vamos a hacer el esfuerzo de identificar si estamos siendo víctimas o no, porque sea fácil o no, sino porque pues nos trae beneficios el hacernos conscientes y poder hacer algo diferente al respecto, ¿no? Yo creo que más bien en vez de decir, hoy me estoy haciendo la víctima, me di cuenta, es más bien como cuestionarme de, a ver, en esta situación o en este contexto que está pasando en mi vida, ¿me estoy haciendo la víctima? Claro, porque pues va a haber una señal que es una señal de malestar. Las emociones que te generan malestar es donde tú puedes hacer esa reflexión y en algún momento, ¿no? Hacer el ejercicio de analizar si eres víctima o no. Entonces, ¿cómo podríamos, ¿no? ¿Cómo le hacemos para reconocer esos sentimientos de victimismo? ¿Okay? No sé, Mike, no Bueno, lo sé cómo. Pues mira, antes de voltear a señalar, yo diría esto, o sea, a lo mejor no hay una situación específica en este momento, ¿ok? A lo mejor ahorita no sé si me siento mal con algo en particular, no sé, pero puede ser que al escuchar esto y al decir como las características y las implicaciones de la víctima y eso, yo estoy escuchando este episodio, de repente digo, sí, ya estoy pensando en alguien, Así ¿sí? de, Ya tengo, sí, mi pareja, ¿no? Mi marido, mi esposa, mi novia, mi novio, mi hijo, mi jefe, y ya estoy poniéndole esa etiqueta de víctima a una persona. ¿Okay? O a la vida. Sí. Soy víctima de la vida. Claro. Entonces, no soy víctima. O sea, aquí me refiero cuando yo digo, sí, él es una víctima. Okay. Fulanito, sí, Diana es una víctima. Sí, ya. Con esto que me están diciendo, haz de cuenta que me están describiendo a Diana, ¿no? O bueno, quien sea. Okay. Entonces, si les pasó eso, si les está pasando eso en este episodio, yo lo que les diría es que antes de voltear a señalar a personas como víctimas, hagan el ejercicio de tratar de identificar si hay situaciones en las que ustedes, bueno, nosotros todos, nos hemos sentido víctimas. ¿Verdad? Porque antes de señalar, antes de pedirte ejemplos, porque a veces identificamos con facilidad a víctimas sin darnos cuenta que nosotros mismos nos hemos constituido en las víctimas de las víctimas. Es decir, si yo digo, es que él es una víctima y siempre se está quejando conmigo y siempre es una víctima, yo ya estoy siendo víctima. Ajá. ¿Sí? ¿No? Entonces, ese rol que yo estoy juzgando de que él es una víctima o ella es una víctima, ya lo estoy juzgando yo al estarle poniendo esa etiqueta y el sentir que eso me afecta que sea una víctima. Y hay una frase que no sé, bueno, si la has escuchado yo creo, que es lo que te choca, te checa. Uh-huh. Lo que me choca, me checa, ¿no? Lo que ve en el otro, muy posiblemente lo tenga yo. Lo tengo. Entonces, si yo ya tenía en la mente, sí, esta es una super víctima y siempre lo hace y siempre me dice y ya me tiene hasta acá, pues entonces... Ya eres víctima de su victimismo. Exacto, del victimismo de la otra persona, ¿no? Entonces, yo por ahí empezaría. Ahora, ¿cómo le hago? ¿Qué pasos o qué puedo hacer para tratar de identificar si estoy en el rol de víctima? El primero que yo diría es la reflexión, ¿no? Cuando no estamos reflexionando constantemente, cuando evitamos la reflexión, ya lo hemos hablado, eso se genera dolor. Y lo hemos hablado en el episodio de emociones, reflexión y bienestar, que es el número 4. Entonces, estar reflexionando constantemente, hacer un ejercicio de reflexión, verme hacia adentro y ver qué encuentro. Recordemos que en la reflexión no voy a encontrar, voy a reflexionar para encontrar esto que yo creo que voy a encontrar, porque eso no es reflexión. Reflexión es meterme a ver qué hay y no sé lo que voy a encontrar, ¿ok? Entonces, esto consiste, pues, entre muchos otros. Ya hablamos de eso. Entonces, yo les recomiendo escuchar ese episodio 4 para entrar en ese detalle de la reflexión. Pero algo que puedo hacer es analizar mis emociones. ¿Qué emociones son predominantes para mí? Ya sea que cuáles estoy sintiendo en este momento, si es una circunstancia que yo tengo identificada, o si lo quiero analizar en general en mi vida. Si yo soy una víctima, así como que me hago la víctima siempre o no, si quiero averiguar eso sin referirme a una situación en específica, lo que puedo tratar de analizar es qué emociones son predominantes en mí, en mi vida en general. Si comúnmente estoy sintiendo, por ejemplo, envidia o celos o resentimiento, pues muy probablemente, ¿no? Sea víctima. Si estoy sintiendo alegría, si estoy sintiendo estas emociones agradables, pues tal vez no estoy en ese papel de víctima, ¿no? Posiblemente. Entonces, ¿qué emociones son predominantes en mí hacia las personas en general o hacia grupos o personas en particular? Tal vez
solo siento estas emociones de envidia, celos, enojo, culpa incluso, pero con una persona en particular. Tal vez es mi pareja, tal vez es mi papá, mi mamá, mis hijos, qué sé yo. Entonces, ¿qué emociones son predominantes y hacia qué personas? Otro punto es analizar mi lenguaje. ¿Qué lenguaje utilizo? ¿Qué palabras utilizo para describirme a mí mismo ante la gente o ante las personas que haya identificado en el punto anterior? Por ejemplo, si yo tengo estas emociones desagradables con alguna persona en particular, ¿qué lenguaje utilizo, aunque sea en mi cabeza, aunque sea en mi conversación privada, para describirme a mí mismo ante esta persona? ¿Me describo como víctima? ¿Me describo como pobre de mí? ¿Cómo me describo? Y cómo describo también a la otra persona. ¿Cuál es el lenguaje? O sea, analizar esas palabras, esos lenguajes, ¿no? En aquellas personas que me generan esos sentimientos y emociones desagradables. ¿Qué palabras utilizo para describirlos a ellos también? ¿Cuánto me quejo o cuánto propongo? Si me quejo nada más o cuando algo no me gusta, lo que hago es proponer una alternativa. O me quejo o propongo, ¿ok? Uh-huh. Entonces, ahí puedo ver, ¿no? En dónde invierto más tiempo, más energía. Y también si me quejo sobre las cosas en las que tengo influencia o no. Si me quejo sobre las cosas que tengo influencia, bueno, tal vez no tanto, pero si me quejo sobre las cosas en las que no tengo influencia, pues entonces a lo mejor sí estoy en papel de víctima. A lo mejor me hago víctima del presidente que está en turno, o a lo mejor me hago víctima de mi jefe, o sí, sobre algo en lo que yo no tengo influencia. Entonces, bueno, es importante señalar que el lenguaje revela nuestra interpretación del mundo. Hay una frase que tal vez hayas escuchado, Diana, que dice: lo que dice Pedro de Juan, dice más de Pedro que de Juan. Uh-huh. Entonces, analizar mi lenguaje pues me va a permitir ver en dónde estoy poniendo mi energía y en dónde estoy poniendo mi compromiso. Y recuerden que hablamos de compromiso en el episodio 34, compromiso y bienestar. Entonces, otra forma es analizando en dónde pongo mi compromiso, analizar mi círculo de influencia y mi círculo de preocupación, que eso ya lo vimos en este episodio, ¿no?, que estoy citando, el 34, compromiso y bienestar. Les recomiendo ir a revisarlo. También siento que tengo poder sobre mi vida en diferentes aspectos, carrera, etcétera, o que estoy a merced de las circunstancias o de las personas. A lo mejor en mi carrera me siento muy bien, pero en la cuestión de pareja siento que estoy a merced de lo que haga mi pareja o de lo que hagan las personas para ver si tengo o no pareja, o de que no me hace caso nadie. ¿Y te acuerdas que en los primeros episodios hicimos el ejercicio de la rueda de la vida? De los primeritos, no me acuerdo si en el 1, en el 2 o en el 3, pero justamente vimos la parte de cómo me siento en los diferentes aspectos de mi vida, ¿no? Me parece que habrá sido en el de emociones, reflexión y bienestar, el episodio 4, tal vez en ese es donde lo hicimos. No recuerdo en cuál, pero sí, claro. Entonces, bueno, analizar eso, cómo si tengo o no, cómo siento si tengo o no poder en diferentes aspectos de mi vida, ¿no? En el aspecto familiar, en el aspecto financiero, etcétera. ¿Okay? Entonces, de esta forma podemos ver si estamos, ahí podemos identificar, según el resultado de esta reflexión, podremos ver si estamos o no estamos actuando como víctimas. Y pues, ¿qué podemos hacer? Es pues retomar nuestro poder, asumir una postura de protagonista, reconocer cuál es nuestra responsabilidad en esta situación, o incluso analizar si esta situación de la que me quejo y de la que me siento víctima realmente me sigue afectando o ya me dejó de afectar, pero nada más yo me lo estoy repitiendo todo el tiempo. Y aquí un amigo mío, Roberto Medina, una vez me platicaba una circunstancia en donde él estaba en una sesión de coaching con una persona que le había sucedido una situación desagradable, había sido víctima de algo en particular. Y entonces era su carta de presentación ante el mundo. Es que esta persona me hizo esto y esto y esto, ¿no? Y lo que él me contaba es que él hizo una pregunta y le dijo: bueno, a ver, ¿cuántas veces te hizo esto esta persona? Dijo: no, pues nada más una. Y dice: ¿cuántas veces te lo has hecho tú en tu mente? Dijo: no, pues muchas, ¿no? Todo el tiempo me lo estoy haciendo, o sea, reviviendo este acontecimiento y sintiéndose víctima. Entonces, pues darle la vuelta, ¿no? Reconocer cuál es tu responsabilidad si no en lo que pasó, porque tal vez en lo que pasó no tuviste responsabilidad, sí en cómo has reaccionado o en si lo estás trayendo a la memoria cada vez y estás acumulando resentimiento. ¿Qué interpretación le estás dando a tu vida, ¿no? Y también otra cosa muy importante para eso pues es reconocer todo aquello
por lo que podamos estar agradecidos con los demás y con la vida. Es decir, si me he centrado en las cosas desagradables, en las cosas que no me gusta, pues entonces ahora voy a echarle también un vistazo a todo lo agradable y todo lo que sí tengo. Recordemos, hablamos un poco mucho sobre gratitud en el episodio 31 y también pueden consultarlo, ¿no? Desarrollar la asertividad, eso lo hablamos hace poco en el episodio 50 y también en el episodio 25 sobre comunicación no violenta, y todo esto nos ayuda pues en el tema de la asertividad para aprender a comunicarnos mejor, y si tenemos necesidades no satisfechas, empezar a comunicarla de una mejor manera para resolver lo que tal vez no esté resuelto y dejarnos de ser la víctima. Hacer las peticiones, ¿no? Reconocer, para esto es importante reconocer las emociones, reconocer cuáles son nuestras necesidades. Y en el episodio 20 hablamos de las necesidades detrás de nuestras emociones. En el episodio 22 hablamos de etiquetar y expresar nuestras emociones para precisamente irlas identificando. Y en el episodio 24 hablamos de regular mis emociones, regular nuestras emociones. Entonces, todo esto para reconocerlas y para identificar esas necesidades y para poder desarrollar esta asertividad, que bueno, ya cité hay otros episodios. Entonces, hemos hablado de muchos temas que nos pueden ayudar para salir del victimismo, para hacernos cargo de nuestra vida, asumir nuestra responsabilidad, asumir la responsabilidad que tenemos utilizando nuestras emociones a nuestro favor y pues buscar estar en bienestar, ¿no? Entonces, es lo que yo te podría decir, cómo hacernos conscientes o cómo darnos cuenta si somos víctimas o no, pero sobre todo, qué hacer para salir de ese proceso, de ese rol de víctima. Y veo aquí a Diana muy reflexiva, no sé, te veo anotando cosas. Sí, es que justamente estaba pensando como mi conclusión, Mike, referente al victimismo. Entonces, con todo lo que nos has dicho y con todo lo que nos has platicado, la verdad es que ya lo había también comentado, es que termina siendo como muy agotador. ¿Muy agotador ser víctima? Sí, termina siendo, o sea, es muy agotador ser víctima porque... O sea, qué hueva ser víctima. No, o sí, bueno, sí tiene sus pros y sus contras, pero realmente es agotador incluso físicamente y emocionalmente, porque necesitamos constantemente estar reafirmando nuestro papel de víctima, necesitamos constantemente traer la historia nuevamente, estarla comunicando constantemente para reafirmar mi papel de víctima. Y con eso también traigo a mi presente todas las emociones relacionadas al respecto. Sí, o sea, como decías que te comentó tu amigo, o sea, la situación se la hicieron una vez, pero la ha repetido tantas veces en su mente que pues tantas veces son las cantidad de veces que trae la situación al presente y las emociones. O sea, no solo me enojé una vez, no solo me entristecí una vez, sino 1, 2, 3, 4. Y el número de veces que yo repita la historia y que tengo que repetir la historia y que tengo que volverla a contar y que tengo que recordarla y que tengo que estarla reviviendo para reafirmar mi papel de víctima. Entonces, termina siendo desgastante emocionalmente, pero también físicamente. Imagínate que cada vez que lo traes a la mente, sientes enojo, entonces vas a segregar cortisol o el estómago te va a doler o te va a dar gastritis. Entonces, termina siendo agotador física y emocionalmente porque tienes que estar recordando que eres la víctima. Sí. O sea, un desgaste muy grande, mucha energía invertida en eso. Y yo hasta diría a las personas que... O sea, yo ahorita di pues un listado de cosas que podemos hacer para identificar si estamos en la víctima y algunas recomendaciones también pues para salir de eso. Pero también, a lo mejor lo que necesito para salir de esa situación es terapia. Sí. O sea, a lo mejor pues no me basta con los recursos que tengo, necesito un profesional, ¿no? Un psicólogo que me ayude a trabajar esto de una forma más profunda, porque a lo mejor es algo que más arraigado, más profundo, que pues yo solito me va a costar mucho trabajo hacerlo. Entonces, pues tampoco descarten el hecho de pues de terapia, de ayuda profesional para, o sea, no tampoco queramos hacerlo siempre todos solo nosotros. Se vale pedir ayuda y creo que es muy sano y muy válido hacer esto. Sí, porque a veces ni siquiera me doy cuenta que estoy en el papel de víctima, que eso es pues
el incompetente inconsciente, ¿no? Ni siquiera me doy cuenta que estoy en el Así papel es. de víctima, y ya un gran paso sería darme cuenta que estoy en el papel de víctima, pero que definitivamente no sé cómo salir de ahí. ¿Por qué? Porque ya es un modus vivendi y porque ya es una actitud con la que he estado viviendo muchos años. Entonces, para desaprender y salirme del papel de víctima, como dices, pues a veces necesito ayuda, ¿no? Sí, así es, ¿no? Entonces, Diana, ¿tienes algún otro comentario o Pues qué más? yo Tus solo, conclusiones. Mike, que la parte nuevamente regreso a las relaciones interpersonales, que el estar con una persona que constantemente se hace víctima, o yo ser una persona que constantemente me hago víctima, sí va a ir desgastando mis relaciones interpersonales, tanto con mi familia, mis seres queridos, pero también en aspectos laborales. Por supuesto que puedo empezar a ser una persona rechazada en esta sociedad o en mi contexto, entorno familiar, entorno laboral, por mi actitud o mi rol de víctima, porque como lo comentábamos, pierdo completamente mi poder. Y una persona que se hace víctima es una persona que también desgasta el entorno, ¿no? Que no fomenta emociones o situaciones de bienestar. Y si yo soy una persona que realmente soy consciente y quiero pues vivir en bienestar, en automático voy pues a lo mejor a rechazar o alejarme de aquellas personas que estén en una situación de victimismo y que no quieran dejar de estar en una situación de victimismo. Entonces, es interesante que nos demos cuenta o que nos preguntemos si estamos siendo víctimas en alguna situación en específico y cómo podemos salir de ella. Muy bien, Diana, muy bien, bravo. Yo lo que pues podría decir ya a manera de conclusión es pues que todo tiene que ver con cómo asumimos la responsabilidad en retomar nuestro poder, retomar nuestra responsabilidad, porque ahí es donde retomamos el poder para hacer los cambios que necesitamos en nuestra vida para estar en bienestar. Si estamos en una situación que no nos gusta, ¿cuál podría ser la contribución que estamos haciendo para haber llegado a esa situación o para estarnos manteniendo en esa situación? ¿Y qué podemos hacer para salir? Entonces es voltear a ver a esos recursos que tenemos y no soltarlo, no dejarle el papel a alguien más, porque entonces quién sabe si vamos a salir de ahí, ¿no? Hasta que no retomemos esa responsabilidad. Y la parte interesante de salir del victimismo es que tengo que tomar decisiones. Claro, exacto, sí. Tomar decisiones. Y a veces algunas que no me van a gustar, a lo mejor Uh-huh. algunas hasta pedir perdón, hasta ofrecer una disculpa. Y son decisiones de vida, son decisiones interesantes, pero que son decisiones que nos van a ayudar a cambiar nuestra forma de ver el mundo y nuestra forma de estar en el mundo. Muy bien. Bueno, Diana, pues con esto llegamos al final del episodio de hoy, que fue sobre victimismo. Les agradecemos por escucharnos, les invitamos a que nos compartan con las personas, con sus contactos, para que nos escuchen. Y además les recordamos cómo se pueden poner en contacto con nosotros. A través de la página www.expresaremociones.com, en el canal de YouTube Expresar Emociones, en la página de Facebook Expresar Emociones, Emociones y Bienestar, en nuestros correos miguel.sotomayor@expresaremociones.com y diana.gomez@expresaremociones.com. Y también pues, pueden escuchar este podcast, que bueno, sí, ya lo están escuchando, pero hay otros medios, está Spotify, está YouTube, está iBooks, está iTunes y directamente en la página, que no sé si ya lo dije, pero bueno, hay muchas opciones para escucharnos, así es que los invitamos a que nos compartan y a que nos sigan escuchando, a que nos manden sus comentarios y a que nos escuchen en el episodio de la siguiente semana, así es que muchas gracias por habernos acompañado. Adiós a todos.